Mujer, Dios es suficiente. Hechos de impacto relatados por personas que testifican del poder que Jesucristo tiene para sanar, liberar y cambiar vidas. Atrévete a creer y recibe tu milagro. Porque mujer, Dios es suficiente. Que Dios les bendiga. Bienvenidas a su programa Mujer, Dios es suficiente. Nuestras invitadas de hoy, Brenda y Marielos. Bienvenidas. Dios les bendiga. Es un privilegio para mí estar en este programa y poder compartir las maravillas que Dios hace a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Gracias. En esta hora pues queremos compartir con ustedes de tanto que Dios nos ha dado para poder darles un poquito de esperanza a todas las personas. Disfrutemos de este programa y les dejo con la anfitriona de hoy, Gloria. Que el Señor les bendiga. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos dan de volver a entrar a sus hogares, a la intimidad de sus hogares. Como decía mi hermana Jenny, este es un programa dedicado al Señor, donde hay testimonios y experiencias, donde se manifiesta el poder del Señor, donde podemos nosotros comprobar que Él es suficiente. Como decíamos nuestras invitadas al saludar, ellas tienen mucho que contar, ellas tienen experiencias preciosas que contar. Y voy a comenzar con mi hermana Brenda. Brenda, ella tiene algo maravilloso que compartirnos. Quisiera darte unos minutos para que pudieras contarnos tus experiencias y poder hablar así a la teleaudiencia y poder ellos conocer cómo el Señor ha sido suficiente en tu vida. Tuve la experiencia de ser sanada por el Señor. Un grupo de personas llegaron a orar cuando yo fui diagnosticada con cáncer. Esta palabra cáncer, cuando te la dice un médico, usted tiene cáncer, como que en un momento te paraliza y se te viene a ti a la mente todo lo que uno puede pasar, ya sea recibiendo quimioterapia, la caída del pelo y todo lo que esto conlleva, el sufrimiento que esto conlleva. Pero en ese momento tú quedas como que estás sentada en el banquillo de los acusados y condenada a muerte. Pero fue lindo porque yo tuve esa experiencia y pude ver cómo la misericordia de Dios la pude yo experimentar a través de esta enfermedad. Fui operada por 2 veces, se confirmó realmente el tumor era un tumor de ovarios y era un tumor muy agresivo, pero en su infinita misericordia el Señor me sanó. Pero quiero compartir esto contigo. Este grupo que llegó a orar por mí llevaba a un joven y este joven me dijo que si yo quería hacer la oración para poder recibir a nuestro Señor Jesucristo en mi corazón. Y yo le dije que sí. Y luego de que hicimos la oración, él me dijo, hoy vamos a orarle al Señor para que usted pueda recibir la sanidad corporal, porque ha recibido la sanidad espiritual, que es la más importante de todas. Y no dudando que Dios se va a manifestar en su enfermedad, sanándola, vamos a clamar a Él. Y así se hizo. Era un grupo como de 10 mujeres y un hombre. Y ellos oraron por mí y esto fue antes de tener la segunda intervención, porque la primera se creía que era un ovario que estaba bien encapsulado, posiblemente era benigno, pero luego de esta intervención se hizo la biopsia y en la biopsia dio como resultado que era un cáncer y había tejido necrótico en el centro del tumor. Y esto ya cambió toda nuestra perspectiva que nosotros teníamos acerca de mi recuperación. Y afortunadamente Dios se manifestó en mi vida y fui declarada sana. El Señor me sanó, tengo 25 años ya de haber sido sanada.
sé que en su misericordia, y te digo en su misericordia porque yo tenía mis hijos pequeños y yo quería ser una madre que pudiera ver crecer a sus hijos, que ellos se graduaran, que ellos se casaran, tener la dicha de poder saber lo que es ser abuela, y todo eso el Señor me lo ha permitido. Y quiero decirte también de que cuando yo fui sanada, que yo sentí en mi corazón, porque desde el momento que esta persona oró por mí, yo sentí, ya no sentí temor, sentí un gozo y ya no tuve más miedo a la enfermedad, y así fue, fui sanada. Y yo puedo decirte ahora de que hay un Dios sanador, porque yo experimenté a ese Dios sanador, y a ese Dios sanador es el que yo predico, y le doy gracias a Él porque tengo vida, y esa vida la he rendido a nuestro Señor Jesucristo. Porque ¿de qué sirve que el Señor me hubiese sanado, pero yo hubiera continuado en una vida no agradecida para con Dios? Y sí, el Señor me dio un corazón también agradecido para poder hablarle a otras personas de las maravillas que Él hace, que Él es el mismo de ayer, hoy y siempre, y que los milagros se dan actualmente. ¿Quién no tiene necesidad de un milagro? Todos tenemos necesidad de un milagro en nuestra vida. En mi caso fue un milagro de sanidad en aquella época, pero a través de mi vida he tenido necesidad de otros milagros. Como abuela, cuando han nacido mis nietos, hubo también un nietecito que nació con membrana hialina, y nosotros pudimos ver la misericordia de Dios, y ahora él goza de una perfecta salud. Así es que yo le quiero decir a los televidentes, ya sea una mujer o un hombre, si tú estás en este momento en esa situación, rinde tu vida a Cristo, porque Él tiene un propósito para tu vida, y es cuando nosotros verdaderamente encontramos el propósito de nuestra vida, cuando nos encontramos en situaciones difíciles, y es cuando el Señor se manifiesta y nosotros podemos tener agradecimiento para con Él. Yo te invito a que tú lo recibas en tu corazón, y tú vas a ver las maravillas que Él va a hacer en tu vida y en todas las áreas de tu vida, porque es necesario que le permitamos que Él gobierne nuestra vida, no que le desechemos. Ahí, cuando nosotros le recibimos a Él, es donde Él obra en nuestras vidas. Así es que, si estás en este momento triste por un diagnóstico, cualquiera que sea, pero se ve en peligro tu vida, tienes un Dios a quien recurrir. Que Dios te bendiga. Amén. Dios es suficiente realmente. Amén. Una vez más podemos comprobar cómo el Señor es suficiente en todas las áreas, como tú acabas de decir. En tu área fue la sanidad, y así cada área de nuestra vida está cubierta por su misericordia. Marielos, es tu turno. Yo sé que tienes algo precioso que compartir con los televidentes. ¿Qué nos puedes contar respecto a tu experiencia en tu hogar, con tu vida? Cuéntanos. Bueno, pues realmente fui bendecida en nacer en un hogar muy feliz, en un hogar donde pues mis papás se llevaban súper bien, solo tengo una hermana, pero dentro de esa felicidad hubo algo que marcó mucho nuestras vidas, y en el lugar donde mi papá trabajaba, ciertos jóvenes lo secuestraron, y realmente eso es algo que es bien duro querer controlar, porque está fuera de nuestras manos. Y nosotros nos extrañamos porque mi papá, eso fue un sábado, y mi papá nos decía, voy a llegar temprano porque teníamos una boda de un primo que ese día justo se casaba por la noche. Y cuando veíamos que no regresaba, empezamos la preocupación que qué pasaba, hasta que llegó uno de los muchachos que siempre andaba con mi papi, que le ayudaba, que por si se iba una llanta. Llegó a la casa angustiado diciendo que mi papá lo habían privado de la libertad, y eso había ocurrido en cierto sector que son áreas de fincas, y ahí pues se lo llevaron dentro de las fincas, lo amarraron contra un árbol,
lo maltrataron, después vieron que se escuchaban voces, lo volvieron a subir al vehículo y en la parte de atrás del vehículo, que era un pickup, mi papá llevaba unas estacas para postear, que de las que ya llevan como una puntita. Pues lo agarraron todo más raro, lo tiraron sobre esa cama y se le metieron todas esas estacas en su espalda, en su cuerpo. Pero el milagro más grande fue que a mi papá padecía del corazón, ya había sufrido de un infarto hacía como unos 4 años antes. Y mi papá lo único que pensó fue, le dijo, Señor, si tú me vas a llevar, que sea por tu voluntad y que sea tu mano, que no sean estos jóvenes los que priven de mi vida. Y él empezó a clamarle al Señor y a decirle de que él no quería sufrir, porque él creía en él y que él lo iba a salvar. Y de hecho se fueron estos jóvenes manejando el vehículo, mi papá atrás, y como no podían manejar, se encunetaron, como era calle de tierra. Cuando se encunetaron, mi papá saltó del vehículo y cayó a la calle. Entonces ahí fue donde a él se le fracturaron costillas. Él sentía que no podía respirar y solamente él le decía, Señor, yo sé que tú estás conmigo, yo no estoy solo. Y así es como fue pasando muchas horas. De repente lo llevaron a un área, nuevamente lo amarraron a un árbol. Y como él les decía, miren, ¿qué es lo que ustedes quieren? Dios les ama. No hay necesidad de llegar a este maltrato. Lo que ustedes quieran, vamos a ver si se puede conseguir. Entonces, para que él no hablara, arrancaron hojas de café, se las introdujeron en su boca, le pusieron un pañuelo amarrado, le vendaron los ojos y lo amarraron a un árbol. Y estando en el árbol, habían de esas hormigas grandes que pican durísimo, se les subieron por todo su cuerpo. Y mi papá les decía, ¿yo qué les he hecho? Dios qué les ha hecho, Dios les ama. Y le pegaban y uno de ellos le dijo, no, matémoslo ya, no vale la pena. Él, o sea, a él como que no le importara estar pasando esta situación. Matémoslo ya, no vamos a sacar nada. Y mi papá solamente en su mente decía, Dios, tú estás conmigo. De repente empezó a oír voces, bueno, ¿lo haces vos o lo hago yo? ¿Lo haces vos o lo hago yo? Si no, yo te voy a matar a vos. Y empezó un conflicto entre estos jóvenes, cuando de repente como que entre ellos se pelearon y 2 se fueron porque eran 4. Y mi papá empezó a orar y a pedirle al Señor, Señor, que se alejen. Señor, que se vayan. Señor, yo sé que tú puedes hacer ese milagro. Y de repente mi papá empezó que no escuchaba nada, solo sentía las picadas de las hormigas y dijo, Señor, ya no quiero más picadas. Y yo sé, Señor, que como tú estás conmigo, tú vas a hacer un milagro en este momento. Aflójame esta cuerda. Y mi papá empezó a quererse mover y no podía. Y él otra vez decía, Señor, aflójame estas cuerdas, aflójalas, Padre. Tú vas a aflojarlas. Y las cuerdas se soltaron. Y empezó él a moverse, se zafó, se quitó las hojas de su boca, se quitó la venda, volteó a ver, no había nadie. Y mi papá dijo, Señor, tú me has puesto un corazón nuevo, voy a empezar a caminar, a buscar para poder yo llegar a algún lugar. Y caminó y caminó y caminaba. Y él decía, Señor, hazme invisible, que nadie me vea, sino que solamente yo quiero ver a alguien que pueda ayudarme para poder yo llegar a mi casa. Y ese milagro Dios se lo permitió, porque él pasaba y nadie lo veía. Él iba sucio, iba con sangre, iba raspado de su cara, hasta que vio a uno de los muchachos de la finca y le dijo, fulanito, soy yo. ¿Quién es usted? Vaya para allá, porque andaba con corvo. Y le dice, soy yo, Roberto. ¿Qué le pasó? No sé, le dijo. Solo sé que Dios me ha salvado. Quiero llegar a mi casa. Y en ese momento iba pasando un vehículo, oyeron el ruido y le hicieron parada y era otra gente conocida. Y justo mi papá pudo subirse al vehículo. A todo esto mi mami había recibido llamadas, había
aquella cosa de impotencia y mi mamá me dijo, yo lo único que voy a hacer es clamarte a ti, Señor. Voy a orar y te voy a pedir que tú hagas un milagro, porque es el diablo mentiroso que quiere venir a engañarnos, a robar, a destruir, pero no lo va a poder hacer. Y realmente fue así. Mi papá logró llegar a casa con vida. Él no se cansaba de darle la gloria y la honra a Dios. Y si usted, amigo televidente, está pasando por una situación así en este momento con algún familiar, o si usted verdaderamente cree que ya no hay esperanzas, pero Dios tiene esa esperanza para usted, porque cuando Jehová dice, clama a mí y yo te responderé. Y esas son las cosas que Dios quiere en su vida, como la hizo en mi familia. Y así usted va a poder realmente decirle al Señor que Dios hace milagros como los hizo antes, los está haciendo ahorita. Y el Señor tuvo misericordia de cada uno de nosotros, de cuidarnos, de salvarnos. Y así usted puede decirle, Señor, yo quiero esa experiencia, yo quiero realmente poder sentir y testificarte y darte toda gloria, toda honra, como lo hiciste con esa familia. Y Dios le va a contestar. ¡Qué barbaridad! ¡Qué impresionante! Cómo el Señor es suficiente realmente. Amén. El poder de la oración, ¿verdad? Marielos, ¿qué palabras tuvieras tú para algunas personas que nos están viendo, que tal vez estén viviendo situaciones parecidas? O viéndolo desde el punto de vista, tal vez sean secuestradores, jóvenes que no han encontrado al Señor, que como tú mismo acabas de decir, tu papá les decía, Dios les ama. ¿Qué palabras tuvieras tú para ellos? Realmente lo único que puedo decirles es que Dios nos creó a todos a su imagen y semejanza. Dios nos ama a todos. Y a algunos nos hizo chiquitos, a otros más altos, gorditos, delgados, pero somos a su imagen y semejanza. Él nos dio el mismo corazón, Él nos dio la misma alma. Y lo único que puedo decirles es que Dios les ama. Hay muchas maneras que nosotros podemos realmente trabajar para poder ganarnos la vida. A veces es difícil, a veces es fácil. En cuanto tenemos un empleo, pues nos los pueden quitar, pero podemos conseguir otro porque tenemos nuestras manos, tenemos nuestros pies, tenemos nuestros ojos. Somos personas saludables y realmente ustedes, como nosotros, nuestro objetivo es que cada día nuestra principal meta es hacer sonreír a Dios. Y si nosotros hacemos sonreír a Dios, Dios nos abre puertas, nos abre caminos. Y es ahí donde nosotros podemos verdaderamente decir, Señor, no quiero ofenderte, no quiero desagradarte, sino que simplemente tú puedes decirle, Señor, perdóname, no quiero volver a hacer más esto. Yo quiero ser una persona diferente. Y si tú se lo dices de corazón, el Señor te va a escuchar, te va a salvar y va a glorificarse en tu vida. Vas a ser una persona libre, vas a ser una persona que te vas a sentir feliz, te vas a sentir satisfecha de que Dios ha sido suficiente en cada momento, en cada minuto de tu vida. Bueno, damos gracias a Dios. Qué maravilla de testimonios. Ambos testimonios me tienen impactada. Veo una vez más, compruebo una vez más la misericordia de Dios y cómo el Señor tiene cuidado en cada vida y en cada detalle realmente. Y como tú dices, Marielo, realmente el Señor nos ha hecho a todos por igual. Él nos ama a todos. Y así como lo hizo contigo también, Brenda, el Señor tuvo cuidado de ti. Él vio tu futuro, Él quería verte sonreír con tus nietos. Vamos a orar unos minutos para pedir al Señor su favor y su misericordia sobre todo televidente que esté sintonizándonos en esta hora. Oremos, Padre amado, te damos gracias, Señor, por tu misericordia, por tu cuidado y por tu fidelidad. Señor, gracias por estas vivencias. Gracias porque una vez más comprobamos tu fidelidad, tu amor, tu misericordia, Señor, que desde la eternidad has tenido para con todos nosotros. Señor, tú nos has creado a tu imagen, conforme a tu semejanza, para que seamos creación tuya, hechos para alabanza y gloria de tu nombre. Amado, oramos por cada televidente, hombre, mujer, joven, niño,
que nos esté sintonizando para que tu gracia, que tu poder y que tu misericordia le visite en esta hora. Tócale, Señor. Sana todo cuerpo enfermo. Oh, Señor, libera todo cautivo, Padre Santo. Obra, Señor amado, esos milagros a través de este medio de comunicación tan maravilloso. Llega, Señor amado, ahí donde ellos están y hace ese milagro, Padre. Obra, Padre, para alabanza y gloria tuya. Pedimos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Terminamos este programa con Colosenses 2:10. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Mujer, Dios es suficiente. Que Dios les bendiga y hasta el próximo programa. Mujer, Dios es suficiente. Al finalizar este programa, le dejamos con esta maravillosa promesa. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Colosenses 2:10. Si necesitas ayuda, escríbenos a la siguiente dirección: mujer@iglesiajosue.org o comunícate al PBX 2264 1766 extensión 100.